Hola YouTube, aquí Lokitazo 22, ahora Lokis Logistics o algo así. Este es un video de pruebas y recibe buen apoyo. Subiré más. He de advertir que bueno, el primer K, no hay presencia de infectados, es la introducción a este mundo. Mientras mejoro la edición de vídeos, es algo así como el prólogo. Si es que bueno, me va bien, empezaré con las siguientes partes de esta historia y otras historias dentro de este mismo universo del apocalipsis zombie. Después, elegiré un nombre para la historia. Ya sin más Naruto digo relleno, comencemos. Serie Apocalipsis Zombie capítulo 1. El viaje. El sol apenas comenzaba a asomar por las montañas cuando José se despertó. No por el ruido del despertador, ese ya llevaba rato sonando, sino por el golpe seco de su mamá tocando la puerta. José, ¿te vas a quedar dormido? ¿No dijiste que salías temprano con tus amigos? Ya voy, respondió con la voz pastosa, todavía medio dormido. Se levantó con flojera, pasó la mano por su cara, y se quedó unos segundos mirando el techo. Era raro pensar que estaría fuera por casi 3 semanas. No es que fuera demasiado apegado a su casa, pero algo se sentía distinto. Fue directo al baño, se lavó la cara con agua fría para despejarse y se miró al espejo. Cabello revuelto, ojeras marcadas y esa expresión de me desperté pero no despierto. Nada nuevo. Después del desayuno, huevos revueltos con tortillas de harina y un café instantáneo que sabía más a nostalgia que a café, empezó a empacar su mochila. Una de esas de estilo militar, llena de bolsillos y tiras que hacían ruido con cada movimiento. Metió su cuchillo de camping, una linterna, una navaja, una muda extra de ropa, su cantimplora, algo de papel higiénico, por si acaso, y un par de libros viejos que siempre llevaba a acampar, aunque nunca terminaba de leer. Se quedó mirando un rato su cuarto. Todo en su lugar, como si quisiera guardarse ese recuerdo por si las cosas cambiaban. Aunque no tenía por qué cambiar nada, ¿verdad? Cuídate mucho, hijo. Llévate suéter. Y no se anden metiendo en ríos ni cosas peligrosas, le dijo su mamá al despedirse, dándole un abrazo. Sí, ma. No te preocupes. Te marco cuando lleguemos. Si hay señal. Su papá, desde la sala, apenas levantó la mano y dijo: no se te olvide revisar el aceite del carro. Y si Miguel maneja, no se duerman, ¿eh? Ese cabrón maneja como loco. José solo rió y asintió. Sabía que era medio exagerado, pero igual le daba gusto que le dijeran cosas así de su amigo y bueno, era verdad, no por nada era su amigo, era algo loco. La calle aún estaba tranquila cuando salió. El aire de la mañana era fresco y tenía ese olor a tierra húmeda mezclado con gasolina lejana, típico de su colonia. El primer punto era recoger a Ismael. José puso música en su teléfono, conectó el cable auxiliar al estéreo del carro y dejó sonar una playlist que mezclaba rock suave con algo de indie alternativo que Aisa le había recomendado. La verdad no me gusta mucho, aunque con el ambiente actual vendrá mejor otra canción. Por ahora solo dejaré la radio normal, dice José para sus adentros mientras desconecta la playlist de su amiga y pone la radio, saltando de estación en estación. Radio, en este año de 2027 tú eres la elección del Partido Republicano, vota por nosotros. José, me prosigue a cambiar de estación hasta que llega a una estación de pop y música en la cual se oye los grandes éxitos de Michael Jackson, ya que ese día era el aniversario. Así José siguió su camino. El cielo estaba despejado. Las montañas a lo lejos se veían como un mural pintado a mano. Pasó frente a un grupo de personas esperando el camión, algunos ya con cara de lunes aunque era viernes. Ismael lo esperaba afuera de su casa, con una mochila vieja pero funcional, y una gorra al revés. ¿Listo, bro? ¿Ya recogiste a Miguel? No, tú eres el primero. Súbete, vamos por él. Durante el camino, platicaron de tonterías. Que si el América le iba a ganar al Monterrey, que si los osos eran más peligrosos que los coyotes, que si había que llevar repelente o solo confiar en el humo de la fogata, y cosas como sus series favoritas, como que la animación había bajado mucho estos años de calidad. La ciudad empezó a tomar vida desde que salió el sol. Edificios bajos, letreros oxidados, tienditas abiertas desde temprano, y gente ya con su día encima, niños saliendo de sus casas en uniforme, cosas así que te dicen que no ha pasado nada demasiado grande, o al menos no lo parecía. Tomaron varios desvíos por el tráfico mañanero cuando llegaron por Miguel. Este ya estaba afuera esperando, tirando flojera en la banqueta, con una maleta mal cerrada y su mochila de esas que son de marca caras grandes. Pensé que se iban sin mí, cabrones. Nah, ¿tú crees? Lo bueno se hace esperar, respondió José riendo. ¿Trajiste lo que dijiste? ¿Qué cosa? ¿La bocina o el café o tus vitaminas o olla que me pidió tu mamá? Todos rieron. Miguel subió y metió su maleta como pudo, dejando caer un par de cosas que no deberían haber ido sueltas, incluyendo un sartén gigante. ¿Y eso?
Preguntó Ismael señalándolo. Nunca se sabe cuándo vas a querer huevos con chorizo en medio del bosque. José negó con la cabeza, sonriendo. Así era Miguel. Medio loco, pero de los buenos. Faltaba Aisa. Ella vivía en una privada no muy lejos. Al llegar, estaba en la entrada con su mochila lista y su guitarra colgada al hombro. Vestía una chamarra clara, jeans rotos y sus audífonos colgando del cuello. Al verlos, sonrió y saludó con la mano. Miguel bajó el vidrio. Sube, Rockstar, antes de que tus padres cambien de opinión. Sube rápido o te dejamos. Aisa subió sin decir mucho, solo se acomodó en el asiento de atrás y puso su guitarra a un lado. ¿Listos para la desconexión total?, preguntó con entusiasmo. ¿Más listos que los tamales en la feria?, dijo Miguel. Ismael solo se quedó mirando afuera, sin decir nada. José solo asintió, revisó que todos estuvieran cómodos, y tomó el volante con firmeza. Encendió el motor. El cielo ya era más azul que gris. Las nubes se movían lento. Y el mundo, al menos en ese momento, seguía normal. Al detenerse unos minutos en una banqueta, José dictó las reglas del carro de que no le echarán nada a los compartimientos o que se pelearán, dejarán basura. Todos asintieron y José promedió y tomó su teléfono y activó el GPS para tomar la ruta más rápida hacia el bosque. Pasaron más de 3 horas en el tráfico hasta que allá de las 5 de la tarde de las 4 lograron salir de la ciudad. Capítulo 2. El campamento. El camino se fue alargando. La carretera serpenteaba por las montañas, a veces estrecha, a veces más ancha, pero siempre rodeada de árboles que parecían más grandes de lo que eran, como guardianes silenciosos del lugar. José, al volante, miraba el paisaje, pero también los rostros de sus amigos, cada uno con su propia expectativa, aunque nadie dijera nada. Aisa estaba detrás, con su guitarra entre las piernas, cambiando de acordes, como si la melodía que tocaba fuera la banda sonora de su mente. Miguel y Ismael bromeaban sobre cualquier cosa, como siempre, pero José sabía que los dos estaban tan ansiosos como él, solo que Ismael no lo mostraba. Siempre tan calmado, tan calculador. Miguel, por su parte, hablaba más de lo necesario, como si pudiera detener el tiempo con palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al campamento. Era un lugar apartado, rodeado por un espeso bosque, con un pequeño río corriendo cerca. Había algo mágico en ese lugar. Las montañas al fondo, el agua cristalina que brillaba con los rayos del sol, y el sonido de los pájaros llenando el aire. Al fin, gritó Aisa, saltando del carro y estirándose como si hubiera estado enclaustrada por años. José salió de su asiento y respiró profundo. El aire de la montaña se sentía más limpio, más puro que el de la ciudad, aunque aún llevaba esa pequeña incomodidad en el pecho, como si el mundo estuviera en pausa, esperando algo. Miguel, el más entusiasta del grupo, ya estaba sacando su equipo de camping. Vámonos, que quiero hacer un fuego antes de que se haga tarde. ¿Y las tiendas, Miguel?, preguntó Ismael, mirando el lugar con más detalle. Miguel solo le hizo un gesto con la mano. No se preocupen, traigo todo bajo control. José, sabiendo que a veces Miguel tenía una idea diferente de bajo control, solo negó con la cabeza y se encargó de sacar las mochilas. Aisa comenzó a recorrer el campamento, caminando por la orilla del río y observando las pequeñas piedras, buscando las más bonitas para su colección imaginaria. Ismael se dedicó a buscar un buen lugar para montar las tiendas, analizando el terreno con precisión, como siempre. José, mientras tanto, empezó a organizar lo esencial. Un espacio para la fogata, las mochilas a salvo de animales, y el mejor sitio para montar su tienda. ¿Qué, no me vas a ayudar?, dijo Miguel mientras prendía un fósforo. Yo ya hice todo lo demás. No tengo por qué encender el fuego también, respondió José sin dejar de sonreír. Aisa se acercó, sentándose en una roca junto a la fogata que empezaba a tomar fuerza. ¿Sabes qué? A veces me gustaría que esto nunca acabara. Que siempre estuviéramos aquí, solo nosotros, el fuego y las estrellas. José la miró. Es lo mejor del mundo, dijo, aunque en el fondo algo le decía que el mundo, allá afuera, ya no era el mismo. El sol se iba poniendo lentamente, dejando atrás una mezcla de tonos naranjas, morados y rosas que hacían que el campamento se viera aún más increíble. Miguel, con su cara de emoción, ya estaba tirado sobre una manta, mientras Ismael acomodaba su mochila al pie de la tienda. Chicos, les dije que traía todo bajo control, gritó Miguel mientras lanzaba una piedra al río, que hizo un ruido sordo al caer. José se sentó en una roca cerca de la fogata, sintiendo como el calor lo rodeaba. Sí, claro, todo bajo control, respondió entre risas.
La conversación continuó entre bromas, historias de terror, por supuesto. Miguel contó alguna exagerada sobre un monstruo que supuestamente vivía en la zona, y risas de vez en cuando. Pero José, mientras observaba el fuego, no podía dejar de pensar en lo que dijo Aisa. A veces deseaba que esas noches nunca acabaran. Que esa paz, ese silencio, fuera eterno. Porque algo, en lo más profundo, le decía que las cosas no siempre son lo que parecen. El primer día pasó entre risas, historias y ese sentimiento de libertad que solo se siente cuando estás en el bosque, lejos de la rutina. Pero a medida que caía la noche, y el frío empezaba a calar, José se dio cuenta de que había algo en el aire que no encajaba. El cielo parecía demasiado claro. El viento, un poco más frío de lo normal. José, he de admitir que el lugar es increíble. Es lo que uno espera de un campamento. El río, el fuego, el olor a tierra. Esos pequeños momentos que se quedan grabados en la mente. Pero en el fondo, no puedo dejar de pensar que algo no está bien. Tal vez es solo el cansancio. Tal vez todo eso de desconectar nos hizo olvidar que el mundo sigue girando afuera. No sé, siento una especie de vacío, como si la paz de aquí fuera solo temporal. ¿Será que todo está por cambiar? ¿O solo estoy paranoico? Lo bueno es que todos se ven bien, todos están contentos. Lo malo es que nadie sabe lo que está pasando allá afuera. José. Nunca me imaginé que 3 semanas en medio del bosque pudieran sentirse tan largas y tan cortas a la vez. Los primeros días fueron pura emoción. Apenas llegamos, montamos las casas de campaña, y Miguel, como siempre, intentó fingir que sabía más de supervivencia de lo que realmente sabía. Ismael se la pasó criticándolo todo mientras Aisa tomaba fotos de los árboles como si fueran esculturas de arte moderno. La primera noche, después de la fogata, dormí mal. Me costó acostumbrarme a los ruidos del bosque. Cada crujido entre las hojas me hacía abrir los ojos. Pero poco a poco, nos adaptamos. Empezamos a establecer una rutina. Ismael se encargaba del fuego. Miguel, de buscar ramas secas, aunque se quejaba todo el tiempo. Aisa y yo recogíamos agua del arroyo y preparábamos las cosas para comer. Cocinábamos lo que traíamos enlatado o cosas simples. A veces calentábamos tortillas y las comíamos con frijoles refritos de lata. Nada gourmet, pero caliente y sabroso. Por las mañanas nos sentábamos a ver cómo la niebla se deslizaba entre los árboles como si el bosque respirara. Aisa decía que era mágico. Miguel decía que era bruma y ya. Yo simplemente lo observaba en silencio. Me gustaba ese momento. ¿Creen que la ciudad esté igual de tranquila que aquí?, preguntó Aisa un día, mientras bebíamos café instantáneo. Claro que no. La ciudad nunca se calla, respondió Ismael. Por eso me gusta este lugar, dije, mirando hacia los pinos altos. Con el paso de los días nos aventuramos más lejos. Encontramos una pequeña cueva. Miguel quiso entrar con una linterna, pero se resbaló en la entrada y cayó de nalgas. Ismael no paró de reír en todo el día. También hubo días de lluvia. Nos encerrábamos en las casas de campaña a jugar cartas o contar historias. Aisa nos enseñó a jugar un juego extraño de adivinanzas con papelitos, y terminamos gritando de risa cuando Miguel se equivocó pensando que astronauta era caballo con casco. Hubo discusiones pequeñas, claro. Ismael una vez se molestó porque alguien olvidó tapar bien el arroz y se humedeció. Miguel casi se va solo a dormir afuera por berrinche, pero Aisa lo convenció de volver. Y yo, bueno, yo me quedé mirando el cielo esa noche. Nunca había visto tantas estrellas juntas. El tiempo pasó. Se notaba en nuestras caras bronceadas, en cómo nuestras ropas ya olían a humo permanentemente. Se notaba en que ya no consultábamos el reloj, en que los días se medían por la luz del sol y los sonidos del bosque. Cada tarde, antes de que oscureciera, caminábamos cerca del arroyo y hablábamos de cualquier cosa. ¿Creen que extrañen esto cuando volvamos?, pregunté una tarde. Extrañaré la calma, respondió Aisa. Yo extraño mi cama, dijo Ismael. Yo extraño el internet, agregó Miguel. Y todos reímos. Lo extraño es que en esas 3 semanas no pasó nada raro. Ninguna señal de que el mundo estuviera cambiando allá afuera. Solo el viento, los árboles y nosotros. Lo último que recuerdo con claridad fue esa noche antes de empacar. Estábamos sentados alrededor de la última fogata. Nadie dijo nada por varios minutos. Solo escuchábamos el crepitar del fuego. Era como si todos supiéramos que algo se estaba por terminar, aunque no sabíamos qué. No sabíamos que esa sería la última vez que dormiríamos tranquilos. Capítulo 3.
La salida del campamento, el amanecer llegó con el aire fresco de la mañana y el sonido lejano de los pájaros, como una banda sonora perfecta para despedirse del campamento. José se despertó a primeras horas, como siempre, aunque aún estaba algo adormilado. El fuego de la noche anterior ya era solo una pila de cenizas frías, y las primeras luces del día se colaban entre los árboles, creando sombras alargadas sobre el suelo cubierto de hojas. Aisa estaba empacando su guitarra, Miguel charlaba animado con Ismael sobre no sé qué, mientras José, un poco en su mundo, se dedicaba a ordenar su mochila. El aire estaba tranquilo, pero algo en su pecho no lo estaba, como si la naturaleza hubiera dejado de ser solo el refugio que conocían. «Oye, ¿vas a quedarte allí mirando las estrellas todo el día?», le dijo Miguel con una sonrisa, mientras se levantaba de la manta y sacudía el polvo de su pantalón. José no le respondió de inmediato. Solo miró al horizonte, donde las montañas ya no se veían tan acogedoras como antes. Era extraño, pero sentía como si el mundo, fuera de ese pequeño refugio, estuviera mucho más lejos de lo que debería. «¿Qué pasa, José? ¿Te pegó el sol?», preguntó Aisa, al notar la expresión pensativa de su amigo. José levantó la mirada, intentando no parecer tan desconcertado. «Nada, solo pensaba que ha sido raro este viaje, eso es todo». Miguel, que nunca perdía oportunidad de bromear, se acercó con su mochila al hombro y comenzó a hacer círculos alrededor de la fogata apagada. «Vamos, hombre. Esto es lo mejor que nos ha pasado en meses. Desconexión total. Olvídate de lo que pasa afuera. Ahora somos como una tribu. Somos los reyes del bosque». José, a pesar de la atmósfera relajada, no pudo evitar mirar a Ismael, que estaba de pie observando el horizonte. «No sé, Miguel. Hay algo raro, algo en el aire. Parece que te caíste de la cama con el pie izquierdo, compa. A veces es solo tu mente jugando trucos», respondió Ismael, con su tono calmado, mientras terminaba de empacar las últimas cosas. La conversación no continuó por mucho tiempo. En cuestión de minutos, todos estaban listos para partir. El camino de regreso sería largo, pero el viaje de ida se había sentido como si fuera solo un sueño lejano. Subieron al carro sin demasiada prisa. José arrancó el motor, y el sonido del motor cortó el silencio. El cielo, que antes era un lienzo azul despejado, ahora parecía estar cubierto de nubes bajas. José miró por el retrovisor mientras arrancaban. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía. A medida que avanzaban por el estrecho camino que los llevaba fuera del bosque, la atmósfera se sentía aún más extraña. El paisaje, por el que antes habían pasado sin pensarlo dos veces, ahora parecía más sombrío. Los árboles se alzaban más oscuros, las sombras más alargadas. Era como si algo invisible estuviera observándolos, pero sin mostrar su rostro. «¿Se sienten raros?», preguntó José, quebrando el silencio mientras dirigía el carro hacia la salida del bosque. «¿Raros cómo?», preguntó Aisa desde atrás, mientras miraba por la ventana, como si nada estuviera mal. «No sé, solo siento que el aire está pesado», dijo José, sin querer sonar paranoico. «Lo mismo me pasa, hermano». Ismael se asomó por la ventana, mirando los árboles que pasaban rápidamente. Miguel, en cambio, no parecía darle demasiada importancia. «Es el cambio de temperatura. No se preocupen, que pronto estaremos en el pueblo y todo volverá a la normalidad». A medida que el carro se internaba más y más en el camino hacia el pueblo, la sensación de incomodidad crecía. José se mordió el labio, mirando a sus amigos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Algo estaba mal. El mundo fuera de su burbuja de paz ya no era el mismo. Finalmente, al salir del bosque, llegaron a un pequeño pueblo en las afueras. La carretera principal estaba desierta, y todo parecía más silencioso de lo que debía. Ni un alma a la vista, ni coches, ni personas caminando. ¿Está cerrado el pueblo o qué?, preguntó Aisa, mirando a su alrededor, sorprendida por la falta de actividad. José frunció el ceño y redujo la velocidad. «Es raro», murmuró, casi para sí mismo. Y de repente, algo llamó su atención. Una figura al borde de la carretera. Un hombre mayor, con una camisa de cuadros y un sombrero, estaba de pie, mirando fijamente a la distancia. La expresión en su rostro era seria, casi preocupada. José aminoró la marcha, acercándose al hombre. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Miguel desde el asiento trasero. El hombre no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi temblorosa. «Muchachos, tienen que saber que algo ha pasado. Ya llevamos varios días sin electricidad, sin noticias de nada.
No sé qué está pasando, pero no se detengan por nada si ven más personas por aquí. Manténganse alejados. Si ven a alguien pidiendo ayuda, no se detengan, por favor. José intercambió una mirada con Ismael, quien estaba tan serio como él. ¿Qué quieres decir?, preguntó José, sin bajar la velocidad. El hombre, con un temblor en la voz, miró hacia el fondo de la calle, como si esperara ver algo que no debía. No sé qué está pasando. Solo, manténganse alejados de las calles. Les prometo que no es seguro. Con esa última advertencia, el hombre se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la sombra de los árboles cercanos. José siguió conduciendo. La sensación en su pecho se intensificaba, pero no podía explicarlo. No sabía lo que estaba pasando, pero sentía que algo estaba por suceder. Capítulo 4. El camino a casa. El aire estaba pesado cuando José aceleró nuevamente, dejando atrás al hombre y la carretera vacía. La sensación que había tenido en el campamento, esa incomodidad que había estado rondando en su cabeza, ahora parecía más real que nunca. El pueblo se quedó atrás, pero la ansiedad se quedó en el aire, flotando, como una niebla invisible que se adueñaba de cada rincón del vehículo. Aisa miraba por la ventana, viendo cómo los árboles y los campos pasaban rápidamente. ¿Qué será lo que pasa?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para los demás. Miguel, por su parte, intentaba mantenerse optimista. Seguro es solo un apagón o algo, no hay de qué preocuparse. A veces pasan estas cosas. Pero su voz sonaba forzada, como si no estuviera convencido ni él mismo. Ismael, siempre en su postura tranquila, miraba al frente, sin decir palabra. José lo miró un segundo, sin poder evitar preguntarse si él sentía lo mismo que él. Porque José no podía ignorar la sensación de que el mundo había cambiado mientras estaban en el campamento. Como si algo invisible estuviera acechando. El viaje continuó, la carretera aún vacía, las